gusto verles. Bueno, el día de hoy me acompañan el doctor David Kersenovich, que es secretario de Salud, Eduardo Clark, subsecretario de Salud, e Iván de Jesús Olmos, que es director general de Birmex. Ellos nos van a presentar cómo va a ser ahora la compra de medicamentos para los siguientes años. Es un método novedoso que queremos presentarle a toda la población y a ustedes, a los medios y a todos los que nos escuchan, nos ven. Después presentaríamos, bueno, ya cerrando, ¿verdad? Tiempo de mujeres, mujeres en la historia, nos toca hoy. Y también está aquí el doctor Raúl Jiménez Vázquez, que él es un reconocido abogado, para cualquier duda que tengan ustedes sobre la supuesta o qué significa la supremacía constitucional. Entonces vamos a darle la palabra al secretario de Salud, David Kersenovich, y luego a Eduardo Clark. Adelante. Muchas gracias, con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todas y todos. Yo quisiera mencionar en relación a la compra de medicamentos la importancia que tiene y los insumos de salud como concepto. Si me pasa la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los puntos relevantes de la compra de medicamentos? Están enunciados en esta diapositiva. El primero es que es un aspecto fundamental en el ámbito de la salud pública y personal. Es decir, involucra tanto a la salud pública del país como a cada uno de nosotros en lo personal. El segundo aspecto es que garantiza el acceso de tratamientos para la prevención, para la atención primaria y para la curación de las enfermedades. O sea, no nada más pensar en la curación de las enfermedades, sino también en la prevención y en la atención primaria. Tiene muchas implicaciones, tiene implicaciones éticas, económicas y sociales. Es un proceso muy amplio y tiene estas repercusiones. Dentro de ellas, la gestión eficiente de los costos es crucial para poder garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. El sistema de salud tiene como objetivo que el mismo ocurra con equidad y ese es un aspecto muy importante en lo que tiene que ver con la compra de medicamentos e insumos para la salud. Y finalmente, es muy importante para disminuir la morbilidad y la mortalidad de los distintos padecimientos. Si vamos a tratar de bajar la curva de todas las enfermedades crónicas, tenemos que disponer de medicamentos para lo mismo. Habiendo dicho eso, señora presidenta, doctora, le pediría entonces a Clark si nos hace favor de presentar el proceso de la compra de medicamentos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. A partir de lo que les comentaba el doctor Kersenovich sobre la relevancia e importancia de la compra de medicamentos, les quiero yo platicar muy brevemente cómo funcionaría y estamos diseñando la compra consolidada de medicamentos para este próximo año. En primer lugar, dejar claro cuáles son nuestros objetivos al consolidar la compra de medicamentos e insumos para la salud, que es garantizar la disponibilidad de todos los medicamentos para todas y todos los mexicanos que reciben atención en el sector público bajo las mejores condiciones de calidad de los medicamentos, de eficiencia de los tratamientos terapéuticos que se implementan y bajo las mejores condiciones de precio para el Estado mexicano. Siguiente. Estamos presentando hoy y queremos compartir con ustedes cómo es el modelo de la rectoría y la gobernanza de la compra de medicamentos e insumos para la salud de ahora en adelante, a partir de la publicación de un decreto que emitió la señora presidenta el día de antier.
En primer lugar, la Secretaría de Salud, como cabeza de sector, como rectora del sector salud, está encargada del diagnóstico, de la planeación, de la coordinación y supervisión de todo el proceso, para luego llevar a cabo los siguientes pasos de manera muy sintética. En primer lugar, las instituciones de salud, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud, entre otros, definen sus necesidades por clave y por punto de entrega, es decir, cuántos medicamentos, cuántos insumos de la salud requieren y en qué punto los requiere. En segundo lugar, la Secretaría de Salud hace la validación de esas necesidades, es decir, valida lo que envían las instituciones en 3 sentidos: en relevancia terapéutica, en calidad y cantidad y también en posibilidades de negociación de precio. Y tercer lugar, con esa planeación, el equipo en Birmex hace y ejecuta la compra consolidada, que es el proceso ya de invitar a la proveeduría a que oferte y adjudicar a los mejores postores para garantizar, como les decía, las mejores condiciones de calidad, de eficiencia y de precio. Y finalmente, las instituciones suscriben ya los contratos y reciben los insumos para atender a la población en todas sus necesidades. Siguiente. El nuevo modelo de contratación de medicamentos e insumos para la salud está basado en estos principios que ahora les platicaré más a detalle cómo operan en la práctica. En primer lugar y de manera transversal es la implementación de sistemas digitales en todo el proceso de la cadena de planeación, coordinación, supervisión y ejecución de la compra. Estamos buscando garantizar la máxima transparencia y la máxima participación tanto nacional como internacional para promover la competencia y garantizar los mejores recursos en términos de calidad y precio. En segundo lugar, estamos evaluando maneras distintas en las cuales podemos entregar los medicamentos de manera más eficiente, haciendo el análisis costo-beneficio por cada una de las claves sobre las diferencias para entrega directa en almacenes estatales, en almacenes finales y en el almacén central del país. Estamos también optimizando y digitalizando los procesos de entrega y recepción en cada punto de entrega, haciendo que no haya burocracia excesiva ni papelería abundante para poder mover el suministro y más bien garantizar su trazabilidad de manera digital. Además, y es muy claro en el ejercicio que les voy a presentar, una definición clara y consensuada de fechas y volúmenes de entrega de acuerdo a las necesidades reales, es decir, un ejercicio de estimación de la demanda de cada una de las instituciones basado no en históricos de cuánto habían podido poder antes de acuerdo a su presupuesto hace muchos años, sino más bien de acuerdo a los equipos médicos que nos determinan que por la población que atienden, qué insumos requieren. En quinto lugar, una planeación de más largo plazo, promoviendo de manera prioritaria las compras bianuales para obtener mejores garantías de precio y garantizar el abasto, dando certidumbre a la potencial proveeduría sobre los volúmenes que tiene que manufacturar y los momentos exactos en los que los tiene que entregar. Y último punto, que es importantísimo, un monitoreo continuo de parte de la Secretaría de Salud y de Birmex a las penalizaciones y los incumplimientos, más bien a los incumplimientos que puedan llevar a cabo los proveedores para garantizar que el Estado mexicano efectivamente escoja a los proveedores que tienen garantizado el cumplimiento. Siguiente. Quiero platicarles cómo es el cronograma de este año de la compra consolidada 2025-2026. Desde el día 1 que llegamos, por instrucciones de la presidenta, nos dimos a la tarea de evaluar la situación actual del abasto, tanto en cómo fueron los procesos de compra, cómo han sido históricamente, cómo han sido los procesos de logística y distribución y el estatus de abasto que guarda cada una de las instituciones. Seguido, trabajamos con todas las instituciones y es la compra más grande, como verán en las siguientes diapositivas, que se ha hecho en términos de consolidación para definir la demanda con cada institución. Esto involucró muchísimo trabajo de cada una de las unidades médicas del país, clínicas, hospitales, inclusive la alta especialidad, recibir la demanda de lo que necesitaban, centralizarla y poder evaluarla. Esto nos tomó una buena parte del mes de octubre. Posterior a esa entrega de la demanda, por instrucciones del doctor Kersenovich, armamos un grupo técnico de especialistas en cada uno de los grupos terapéuticos para ver qué claves podían ser compactadas, optimizadas de manera terapéutica y para incrementar el volumen de ciertas claves, es decir, mover, perdón por el coloquialismo, si tal vez era un paquete de 24 pastillas y otro pedía uno de 12, más bien hacer más de uno de los tipos de volúmenes para conseguir mejores condiciones de compra. En cuarto lugar, hemos definido los anexos técnicos, que es decir, las condiciones generales de la compra consolidada y hemos venido trabajando las plataformas digitales de las cuales presentaré 2 a continuación.
Hoy, 31 de octubre, inicia la convocatoria a comentarios públicos de nuestras bases de licitación. Y este proceso, que durará 10 días, lo que nos permitirá es abrir a toda la proveeduría potencial, al público en general, las condiciones de compra, los anexos técnicos, los volúmenes y las fechas de entrega que requerimos para recibir comentarios durante los siguientes 10 días y de esta manera poder, a partir de esos comentarios, que pueden ser de cualquier tipo, desde consideraciones logísticas, consideraciones de volumen, sugerencias en las modificaciones de ciertas condiciones, poder armar los anexos técnicos finales y las condiciones finales de compra para iniciar la licitación pública este mismo mes de noviembre, adjudicar contratos en el mes de diciembre y comenzar el inicio de la entrega de todos los insumos para la salud del año 2025 y 2026 a partir del 1 de marzo del 2025. ¿Por qué del 1 de marzo? Porque estamos también de manera paralela realizando una compra en este momento para garantizar el abasto en noviembre, diciembre, enero y febrero. Al planificar una compra bianual donde le pedimos a los proveedores entregar hasta marzo, lo que les damos es mucho más tiempo de planeación para ejecutar sus procesos de manufactura, para conseguir materia prima y así garantizar las mejores condiciones para el Estado mexicano. Siguiente. La compra consolidada del 2025-2026 es una compra bianual en la cual estamos concentrando 4,454 claves de medicamentos e insumos médicos. Es la compra consolidada más grande en términos de volúmenes de claves, esto a partir de una disposición sectorial de todos los institutos de darnos su demanda completa y nosotros coordinar esa integración. Representaría, en caso de llegar al volumen total, 4.9 mil millones de piezas, y están participando más instituciones que nunca antes. Aquí las tienen todas. 26 instituciones del Estado mexicano están participando en la compra consolidada. Es también la compra consolidada más grande en esas magnitudes. Menciono rápidamente la propia Secretaría de Salud con los insumos de salud pública, los programas de salud preventiva, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, todos los hospitales coordinados a través de los Institutos Nacionales de Salud, así como los hospitales nacionales de referencia y la propia Secretaría de Marina que se ha adherido a esta compra consolidada. Es por mucho la más grande en términos de instituciones, volumen y claves. Siguiente. Y hoy queremos presentarles, para que ojalá puedan ustedes difundirlo mucho, esta plataforma que es la plataforma de difusión y discusión pública de las compras consolidadas de insumos médicos del sector salud. Es una plataforma en la cual cualquier persona puede consultar los proyectos, es decir, cada una de las claves que vamos a pedir, va a poder acceder a la información administrativa, financiera, legal, de tiempos de entrega, un poco lo que normalmente se haría en las bases de licitación. Representa el total de los volúmenes que les mencionaba y todas las claves. Cada proveedor interesado o persona en general interesada, no tiene que ser un proveedor, puede monitorear y filtrar por buscar el texto, paracetamol, el nombre de lo que sea, qué tipo de insumo es, si es material curativo, si es un medicamento, a qué grupo terapéutico pertenece para filtrar, si una, por ejemplo, proveeduría provee solo oncológicos, la clave, si alguien tiene ese tema más específico, ver todas las claves que estamos comprando o bueno, buscando comprar y en cada una de ellas poder meterse para revisar, como van a ver en un segundo, la ficha técnica, es decir, qué estamos comprando y cuánto esperamos poder comprar, tanto para el primer año como para el año posterior. Abajo, además, van a poder ver el anexo técnico. Este es el índice de contenidos del anexo técnico de cada una de las compras y dejar comentarios específicos o sugerencias. Sugerencias que el equipo de Birmex y el equipo de la Secretaría de Salud estarán revisando en las siguientes semanas para integrar en caso de verlas bien. No son vinculantes, esto es importantísimo, hay una sección de preguntas y respuestas para que entiendan exactamente a qué se refiere, pero lo importante es que recibamos toda la retroalimentación de parte de la proveeduría, entendamos qué cosas podemos modificar en las bases técnicas y de esta manera la convocatoria que se lance en aproximadamente 15 días final incorpore la mayor información posible del mercado. Este es un ejercicio que no me gustaría dejar atrás. Iniciamos bajo la dirección de la presidenta en la Ciudad de México a través del proceso que llamamos Tianguis Digital. La convocatoria tal vez más famosa que tuvimos fue de prebases, como le llamamos de discusión, fue la contratación del servicio de Ecobici y muchos sistemas del transporte público que previo a sacar las bases de licitación oímos de la potencial proveeduría qué cosas podíamos hacer para modificar. Eso sería un poco la plataforma. Si me dan la siguiente diapositiva, por favor, para concluir. Esta plataforma está disponible a partir de este momento en la siguiente página, discusión.salud.gov.mx. Estará disponible los siguientes de aquí hasta el 8 de noviembre, como les comentaba. Y si me dan la siguiente,
También les dejamos un portal informativo para cualquier duda que tengan de lo que acabamos de mencionar en compraconsolidada.salud.gov.mx. Estamos seguros que con este proceso nuevo de implementación de sistemas digitales, de coordinación sectorial a través de la Secretaría de Salud, estaremos teniendo la compra consolidada más eficiente de medicamentos y garantizando el acceso a la salud de todas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Claro, perfecto. Una disculpa. En todo este proceso nos ha venido acompañando, y una disculpa por no mencionarlo, la Secretaria de la Función Pública y su equipo, tanto para las políticas nacionales de contratación como en la supervisión de los anexos técnicos y del proceso, para asegurar que este proceso de compra consolidada es algo que se adecúa a la visión de las compras consolidadas de todos los sectores y además garantizando de parte de la Función Pública que estamos cumpliendo todos y cada uno de los pasos y las mejores recomendaciones de los aprendizajes que han tenido desde la propia Secretaría. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información más importante. Como bien dice Eduardo Clark, que es una compra muy importante para el acceso a la salud de las y los mexicanos. Esta es la manera en que se muestra la forma en que se va a hacer de manera transparente, invitando a que participe todo aquel que tiene que ver con la proveeduría de salud, y estamos seguros que vamos a conseguir todavía mejores precios que incluso en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya habían disminuido de manera muy importante los precios en la compra de medicamentos. Entonces, transparencia, cero corrupción y un esquema en donde participan todas las instituciones. Sobre el tema, a ver. Gracias. Muy buenos días, Presidenta, a los del gabinete también. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Presidenta, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó grandes megaproyectos. Uno de ellos precisamente fue la megafarmacia. En torno a este tema, todo esto para el bienestar social. En torno a este tema, quisiera yo saber qué es lo que tiene hasta el momento, qué informe le han dado hasta el momento, si este proyecto ha estado cumpliendo los objetivos y pues hablando precisamente de ahorita de los medicamentos. Sí, se va a seguir utilizando la llamada megafarmacia de Huehuetoca. Y vamos a entrar a un proceso de mayor digitalización de trámites. Es parte de los 100 puntos que presenté en el Zócalo, no solamente para la compra de medicamentos, sino para muchas otras compras dentro, es decir, del gobierno hacia afuera, y también una parte muy importante del acceso de las y los ciudadanos a los trámites de gobierno. Para eso se está creando la agencia digital, y ustedes conocen a Eduardo Clark, que se volvió muy conocido en la época de la pandemia porque él, aunque no es médico, aprendió mucho de ello y permitió desarrollar todos los procesos para hacer eficiente la atención a la salud en aquel momento de la pandemia. Entonces, él justamente es experto en estos temas y está ayudando muchísimo a poder digitalizar todos los procesos en el sector salud. En este caso, compra de medicamentos, pero también vamos a un expediente digital único por cada ciudadano y ciudadana que pueda presentarse en cualquier entidad de la salud pública de nuestro país y otros esquemas que nos van a permitir la simplificación. Entonces, sí se va a seguir utilizando la megafarmacia y otros esquemas de distribución de medicamentos y va a ser todavía más eficiente porque vamos a entrar a un proceso de digitalización de trámites. Okay. ¿Hay algún presupuesto ya determinado para el siguiente año? ¿Lo tienes? ¿El presupuesto, Eduardo? ¿El presupuesto para la compra de medicamentos? 130,000 millones al año se destinan para medicamentos. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Perdón, no sé si me presenté. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa.
en otro tema, justo el día 28 de este mes fueron las elecciones en el sindicato petrolero. Resulta que se dio nuevamente que Ricardo Aldana ganara las elecciones. Aquí hubo muchas denuncias por parte de los trabajadores, por parte de otros líderes de diversas plantillas, y una de ellas pues fue la licenciada Cristina, que denunciaron muchísimas irregularidades, también que no dejaron votar a 30,000 trabajadores, los cuales estaban registrados y no les permitieron el voto. Y bueno, finalmente aquí la denuncia era por parte también de los trabajadores, era hacer de su conocimiento que estas irregularidades que se dieron y que pues van a impugnar estas elecciones. Sabemos su postura, sabemos que usted se pronunció en total respeto hacia los sindicatos, pero sí queríamos preguntarle cuál sería su opinión tras todo este proceso y el planteamiento de los trabajadores, que es la impugnación. Sí, tienen derecho a impugnar, es parte del procedimiento que se sigue en estos casos y en otros, cuando hay personas que no están de acuerdo con los resultados. Y también pues el secretario del Trabajo, Marat, estuvo atento, y si desean una reunión con él, pues por supuesto también los puede recibir. Pero nuestra posición siempre es la libertad de decisión de las y los trabajadores petroleros en este caso, y en general de cualquier trabajador, tanto del Estado, de algún organismo público, como de empresas privadas. Muchísimas gracias. Presidenta. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Pocas semanas antes de que concluyera la administración del expresidente López Obrador, hicimos una denuncia de una persona, del señor Ernesto Pimienta, que él denunciaba que le ganaron terrenos al mar en Jalisco, en Barra de Navidad. Y este caso, ellos siguen pagando impuestos, pero no pueden hacer uso de esos terrenos. Finalmente, este caso se dio la indicación que tanto Semarnat como la Secretaría de Gobernación tomaran el caso, cosa que se hizo, pero con el cambio de administración. De hecho, le dieron varias citas al señor y con el cambio de administración pues ya no se le dio seguimiento en este proceso. ¿Qué va a pasar con estos casos, doctora? Sí, le pedimos a la Secretaría de Gobernación que le dé seguimiento. Ok, gracias. Gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Me da mucho gusto saludarla. Si me permite plantear esto que ocurrió ayer y que parece aberrante a todas luces, que un peón, si me permite esa expresión, del Junior Tóxico en Radio Nacional haya hablado abiertamente ya de un golpe de Estado. Entre los us, as y qué interesante de la entrevistadora, José Ramón Cosío, el exministro, habla de la hipotética posibilidad de hasta destituirla. Y entendiendo lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en Colombia, permítame pedirle su opinión y el mensaje para el Tigre. Creo que, recordando lo que en algún momento me dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de que la oposición no se estaba portando tan mal, creo que esta oposición ya ha rebasado un límite, y también los medios de comunicación que permiten decir cualquier cosa en sus radios o en sus televisoras. Para iniciar, Presidenta, por favor. Sí, Raúl, ¿por qué no platicas sobre lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados y que se había votado en la Cámara de Senadores, para que todas y todos comprendan de qué se trata, porque parece que es algo
fuera de lo común, que es algo terrible. Entonces, para que un abogado reconocido nos pueda explicar a todas y a todos. Adelante, Raúl. Con mucho gusto, con su venia, señora presidenta, un honor. Buenos días a todos, todas quienes están presentes en esta mañanera. Habría que decir muy rápidamente que el tema tiene que ver con una cuestión que está causando mucha confusión, mucho ruido mediático y se presta a distorsiones de carácter ideológico. Y esta noción fundamental del derecho constitucional se llama supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía constitucional? Habrá que decir, en palabras llanas, que es una categoría jurídica de carácter superior, que tiene carta de naturalización, que tiene hondas raíces tanto en la teoría, en la doctrina jurídica, en la interpretación judicial y en nuestro artículo 133 constitucional. ¿Qué quiere decir supremacía constitucional? Quiere decir que la Constitución, la Carta Magna, es el texto fundante del orden jurídico mexicano, federal, estatal y municipal. La Constitución tiene supremacía porque justamente impera absolutamente y está por encima de todas las disposiciones constitutivas de la pirámide normativa del derecho nacional. Ahora bien, la Constitución no puede ser una Carta Magna inerte, impávida, absolutamente desertora de los procesos constitutivos de la dinámica social. Tiene que seguir esa dinámica social, es decir, debe admitir la posibilidad de reformas o adiciones que permitan hacer el ejercicio de adecuación, alineamiento con los procesos sociales y sobre todo con las demandas imperativas de las mayorías populares del país. Y esta idea de que la Constitución tiene supremacía, pero que debe admitir un mecanismo de reformas o adiciones, fue sabiamente prevista por el histórico, el grandioso, el maravilloso constituyente de Querétaro de 1917. Y a este respecto nos dejó el instrumento y el procedimiento para llevar a cabo esa adecuación del texto constitucional a los cambios sociales, a los imperativos que demandan fundamentalmente las mayorías populares de nuestro país. Y así fue como en el artículo 135 de nuestra Carta Magna, que no ha sufrido modificación alguna desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, se consagran el órgano y el procedimiento para llevar a cabo reformas o adiciones a la Carta Magna. El órgano, bien lo sabemos, es el llamado constituyente permanente, es decir, el poder reformador de la Constitución. Y el procedimiento previsto ahí mismo en el artículo de referencia 135 es el procedimiento complejo que vincula, que conecta y articula al Congreso de la Unión a través de mayorías calificadas y a las legislaturas de los estados mediante la conjugación de la mayoría simple. Ya una vez que las reformas o adiciones se han producido y se ha hecho su publicación oficial a través del Diario Oficial de la Federación, estas pasan a formar parte íntegra, inescindible, inseparable del texto constitucional. Y eso justamente ha ocurrido y está ocurriendo con las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de nuestra Cuarta Transformación. Y eso, sin duda alguna, va a ocurrir con la reforma trascendental a los artículos 105 y 107 constitucional. Cuando ello ocurra, que será en un breve lapso, en virtud de que el poder reformador de la Constitución está en la etapa final, es decir, en la aprobación por la mayoría de las legislaturas estatales, habrá de ocurrir en las próximas horas. Cuando ello suceda y se publique
el decreto de reformas en Diario Oficial, esas reformas y adiciones 105 y 107 constitucionales serán parte inseparable de la Constitución, serán texto constitucional, figurarán como normas imperativas y de cumplimiento absoluta y definitivamente imparable. Y en razón de ello, justamente es que a través del poder reformador de la Constitución se elevó a rango constitucional el impedimento para someter a revisión judicial las reformas o adiciones en general y en particular las que nos ocupan en esta parte del proceso histórico de nuestro país. Y fue así como en el artículo 107 constitucional se establece que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Esto no es ninguna novedad, todo lo contrario, ya está previsto en la Ley de Amparo vigente a partir del año 2013, artículo 61, fracción primera. No admite interpretación en contrario. A la letra, literalmente ahí se establece con sentido imperativo y categórico que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Lo que se hace ahora es simplemente visibilizar en la norma constitucional lo que ya existe como criterio legislativo e interpretación, incluso por el propio Tribunal Supremo de nuestro país. Cito rápidamente para concluir una contradicción importantísima que está siendo hoy en día obviada, omitida, quisiera pensar imprudencialmente y no dolosamente, por los ministros de la mayoría de la Corte. La contradicción de tesis 105-2021 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice categóricamente, leo, el poder reformador, sus actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. Lo que hace esta reforma es elevar a rango constitucional, reconocer en la Carta Magna lo que ya existe como realidad jurídica y como obligación a seguir por parte de los tribunales. Y lo dispuesto en el 107 se replica, se traslada, se homologa al 105 en relación a las controversias y acciones de inconstitucionalidad. El principio que aplica a estos medios del derecho procesal constitucional es exactamente el mismo e igualmente válido. Los actos del poder reformador son actos soberanos y, como lo ha dicho la propia Corte en esta jurisprudencia por contradicción de tesis del 2021, no son susceptibles de impugnación alguna. Es cuanto, señora presidenta. Presidenta, lamento la descortesía. Me presento Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV, para que luego no vayan a decir que uno tira la piedra y esconde la mano. Su opinión acerca de esto que dijo José Ramón Cosío en el programa de Azucena Oresti en Radio Fórmula, porque habla de que si los ministros, que ya presentaron su renuncia, además 8, deciden que usted, echan atrás la reforma judicial y usted es considerada en desacato, sin necesidad de quitarle el fuero podrían destituirla. Y nada más hago referencia a lo que ha pasado hacia el sur, Presidenta, porque el estratega de la victoria de Bolsonaro en algún foro ya estuvo reunido con Cosío bajo la sombrilla de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y pues sería muy inocente no entender las relaciones conservadoras, Presidenta. Sí. Primero, han estado la oposición planteando este tema de la supremacía constitucional como si fuera algo novedoso o fuera algo malo. Todos los que estudiamos, aunque no hayamos estudiado derecho, sabemos que la Constitución es la ley máxima, la que establece a partir de ahí todas las normas secundarias. Entonces, ayer me puse ahora sí que a googlear
supremacía constitucional. Lo dice la propia Corte en un montón de documentos. Lo dice la Facultad de Derecho en un montón de documentos. Los invito a que hagan lo mismo, porque el propio artículo 133 de la Constitución lo establece. Esta es la ley máxima. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, hay que modificarlo porque debe decir la presidenta también, el presidente o la presidenta de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Lo dice la Constitución. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. O sea, parece como que es una ofensa, supremacía constitucional. ¿Cuál novedad hay en eso? Sí, es la ley máxima, sí. ¿Es la Carta Magna? Sí. ¿Cómo se modifica la Carta Magna? Con el 135. Entonces, no se está violando, es republicano lo que estamos haciendo. Está dentro de la Constitución, forma parte de nuestro Estado de Derecho. Eso es lo primero, porque ahora parece, incluso lo comillan, la supremacía constitucional. Lo segundo, ayer me enteré por la participación de la ministra Sánchez Cordero en el Congreso, por cierto la felicito, una excelente participación, que este punto, el 61, artículo 61 de la Ley de Amparo, numeral 1, que ahora formará parte de la Constitución, lo incorporó el PRIAN en el 2013 a la Ley de Amparo. O sea, es una modificación de ellos mismos, con la que ahora están en contra. Entonces, en el 2013 era válida porque era la reforma energética que privatizaba Pemex y CFE, que le quitaba a las mexicanas y a los mexicanos sus empresas públicas. Pero ahora no, cuando se trata de que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros. Entonces, ¿cómo? Segundo punto. Entonces, sencillamente lo que ellos incorporaron a la Ley de Amparo hoy será parte de la Constitución. Número 3. Nos están provocando. ¿En qué sentido? Quieren que la presidenta haga, los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras, algo así. No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la Constitución, porque es lo que ellos quieren. Todavía pienso yo, fíjense, qué bien pensada soy, que hay ministros y ministras dentro de esos 8 que van a recordar sus clases, su historia y cómo van a pasar a la historia. Porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés y de sus propios intereses. Entonces vamos a esperar primero a que se reforme la Constitución en este marco de algo que ellos propusieron en el 2013. Fíjense la contradicción, está lleno de contradicciones su posición. Y después vamos a esperar a ver qué decide la Corte. Y una vez que tome la decisión la Corte, ya nosotros podremos
decidir o hacer un planteamiento. Pero no nos adelantemos. Ahora, el ministro que mencionas, ayer el ministro González Alcántara y Carranca, de verdad es diciendo que cuánto se gastaba en Palacio Nacional para… Yo para empezar todavía no vivo en Palacio Nacional, les informo. Y segundo, el Palacio Nacional pues tiene su propio presupuesto para conservar esto que es un monumento histórico de todas y todos los mexicanos. Mal haríamos en no destinarle un presupuesto para la conservación de este inmueble tan importante para todas y para todos. Los gastos que tendré como persona con mi esposo en este lugar, pues van a ser parte de los gastos personales que se cubrirán con el salario que tenga como presidenta de la República. Pero ya llegan al límite de hablar de golpe de Estado, de que me van a destituir, que, o sea, tranquilos, calma. Por ahí hay una foto del Popocatépetl de hace como 2 semanas, ¿no? A ver si la ponen. Nos mandó un mensaje el Popo. Vamos a esperar. Y a toda la ciudadanía, todos somos responsables de conocer la Constitución. No es solo para expertos, no es solo para constitucionalistas, para abogados. Es lo que nos rige como mexicanas y mexicanos. Y no es, habrá artículos que a lo mejor son más complejos de entender, pero hay algunos que son claros, absolutamente claros. Entonces, ¿qué le diría a los comentócratas? Bueno, ya dijeron que vamos a modificar la Constitución para que se acepte la tortura. De verdad, es que, claro, si ellos tuvieran mayoría para modificar la Constitución, como fue durante todo el periodo neoliberal, entonces no pasa nada. Pero ahora que se regresa al pueblo, ahí está él. Calma, tranquilos, amor y paz. Vamos a esperar a que resuelva la Corte. Y apelo a las ministras y a los ministros a que recuerden sus clases, a que… Ese supuesto golpe de Estado, porque el pueblo raso, los que viajamos en el metro, las peceras, los taxis, o la gente que anda en el campo, pues sí se cree las mentiras de los medios oficiales y sus comentaristas, porque el apoyo que le dio el pueblo pasadas elecciones, pues tiene una ideología diferente y un pensamiento diferente a la gente que está en los medios o en las ciudades más grandes como es este caso. Sí, no se tardaron ni media hora en empezar la crítica. Pasó la toma de protesta y al otro día, como decía el presidente López Obrador, que todos al mismo tiempo. Nado sincronizado. Nado sincronizado. Es que uno lee y yo la verdad no oigo mucha radio y televisión, no me da tiempo, pero me pasan un resumen y digo, bueno, pero es que es lo mismo. Que balanceen un poquito, ¿no? Y vamos a esperar. Y a la gente decirles, primero que a mí me eligió el pueblo de México y que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo. Y eso lo dice el 39 constitucional. ¿Quién es el soberano? Y segundo, esperar, no nos adelantemos. Y tercero, apelar a las ministras y ministros si todavía tienen algo de conocimientos en derecho, pues que actúen en consecuencia, porque también el proyecto del ministro Alcántara es de verdad, es un posicionamiento político, no tiene nada que ver con las leyes.
o con la Constitución, que también ellos juraron defender. Si me permite, dos rápidos planteamientos, Presidenta. Se cumplen este año 200 años de la conformación del gran estado de Occidente, Sinaloa, Sonora, parte de Arizona, y el 14 de noviembre va a haber una sesión histórica en Álamos, Sonora, donde, por cierto, nació María Félix, un pueblo mágico. Ahí va a sesionar el Congreso. Hago referencia a esto porque también hay una ilusión histórica entre los pueblos hermanos del Fuerte Sinaloa y Álamos, Sonora. Primero fue capital de ese gran estado de Occidente, el Fuerte, después Álamos, y siguen de alguna manera incomunicados porque hay un camino de terracería que está complicadísimo, y esto de alguna manera ha frenado el desarrollo de lugares como el Fuerte y como Álamos, que viven del turismo. Entendiendo que Sonora ha sido privilegiado hacia el norte con la planta fotovoltaica, la carretera Guaymas-Chihuahua, ¿le han presentado en algún momento este proyecto para la pavimentación? Creo que son 70 kilómetros de terracería entre el Fuerte y Álamos. No sé si usted tiene conocimiento de esta ilusión histórica y no sé si sea algo que pueda estar en sus planes, Presidenta, en el marco de este 200 aniversario bicentenario de la Constitución de ese gran estado de Occidente. Sí, es alguno de los proyectos que nos planteó el gobernador. Próximo año nos vamos a seguir en el norte porque hay una carretera que acordé con el presidente López Obrador que la íbamos a hacer a partir del próximo año, que es Bavispe Nuevo Casas Grandes, porque él la comprometió y ya no le dio tiempo de hacerla. Entonces me comprometí en un mitin allí en Sonora de que la íbamos a hacer nosotros. Entonces el próximo año iniciamos con esa y vamos a continuar hacia Chihuahua, de Guaymas a Chihuahua, pero consideramos esta para los siguientes años. Es el rinconcito muchas veces olvidado del sur, sí, de Sonora, ahí entre Chihuahua, Sinaloa y Sonora, y le agradezco que lo tome en cuenta. Y para cerrar, la han atacado también desde ayer que se dio a conocer este reconocimiento Nobel por la sustentabilidad. Su opinión, ahora que se ha hecho público y hay una invitación para que regrese a su alma mater en Berkeley, ¿sería tal vez su primer viaje al extranjero, Presidenta? Sí, bueno, agradecer porque nos llegó hace 2 días este comunicado. Fue sorpresivo porque no es que nosotros hayamos gestionado el premio, es una fundación de la familia Nobel que se dedica particularmente a sustentabilidad y tiene que ver pues con el trabajo académico y el trabajo como servidora pública que realicé principalmente en el gobierno de la ciudad. El premio se entrega el 21 de noviembre. Quiero aclarar porque no es mi alma mater la Universidad de Berkeley en California. Mi alma mater es la UNAM. Mi doctorado, yo tengo un título de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ingeniería en Energía, pero toda mi tesis doctoral la hice asociado a un laboratorio que está asociado a la Universidad de Berkeley en California. Y me daría mucho gusto ir, no sé si vaya a tener la oportunidad, porque ya decidimos que sí vamos al G20. Eso es el 18 y 19 de noviembre. El 20 de noviembre, por obvias razones, tengo que estar en México, estaría regresando el 19. El 20 estaríamos aquí para el desfile y la conmemoración del inicio de la revolución. Y esto es el 21. Estamos viendo porque habíamos hecho un acuerdo para tener una reunión con empresarios y el gobierno de Alemania, si se puede mover eso para el 20 en la tarde,
que la habíamos pactado hace como 3 meses. Entonces ya no estoy segura que pueda ir el 21, pero pues estaremos mandando a alguien en nuestra representación. Agradecer y para mí el mayor privilegio es servir al pueblo, más allá de los títulos y reconocimientos académicos o al servicio público. Es un privilegio enorme y que tengan la certeza de que vamos a cumplir y siempre vamos a estar a la altura de las circunstancias. No llegamos para traicionar al pueblo, llegamos para cumplirle al pueblo de México. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Doctora, preguntarle de qué manera se van a proteger las reservas naturales que están amenazadas, como el caso de Cabo Pulmo, que hay un proyecto de Baja Bay que se cuestionó la manifestación de impacto ambiental. Es muy importante Cabo Pulmo por la biodiversidad que tiene en esta zona del Mar de Cortés, ahí en Baja California Sur. ¿De qué manera se van a proteger estas reservas, Presidenta? Sí. Primero tenemos una gran secretaria de Semarnat, Alicia Bárcenas, está ahora en la COP16 de biodiversidad, muy reconocida nacional e internacionalmente. María Luisa Albora, quien fue secretaria de Semarnat, también es una excelente compañera. Está tomando una decisión la doctora Bárcenas de centralizar los estudios las autorizaciones de estudios de impacto ambiental. Hoy tienen una parte descentralizada y a veces hay malos manejos, pero a veces no hay la suficiente conocimiento para poder autorizar. Entonces ella está tomando la decisión de que los proyectos más importantes se analicen dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, y eso es algo importante. Y en particular en Cabo Pulmo ella decidió retirar la autorización de manifestación de impacto ambiental, porque consideró que no era suficiente como para la protección que requiere esta área tan importante, lo que estaba expresado en la autorización. Entonces se retiró esta autorización y ella está realizando un trabajo muy importante en la Semarnat para poder centralizar estas autorizaciones que no lleven pues a una mala decisión, vamos a tomarlo así, en alguna de las entidades de la República, sobre todo los que son proyectos más grandes y de mayor impacto. ¿Se está haciendo algún análisis en todo el país para revisar estas manifestaciones que puedan tener algunas irregularidades? Ahí en donde hubo, particularmente esta, donde ella consideró que no cumplía con todo lo necesario y que podía tener la obra que se planteaba un impacto ambiental muy grande. También preguntarle sobre el tema de relocalización de empresas, el nearshoring. ¿Cómo va el avance y si ya hay se ha enfocado en el sur del país, en el interoceánico? ¿De qué manera se está llevando este proyecto de relocalización de empresas, doctor? Sí, vamos a presentar ya muy pronto el Consejo para la Relocalización y Desarrollo Regional. Sigue habiendo mucha inversión extranjera en nuestro país, a pesar de lo que dicen de que se está yendo la inversión. Ayer estamos haciendo un trabajo muy importante para dar alternativas de abastecimiento de agua a la región centro y en particular a Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México. Es un grupo de trabajo donde participa la gobernadora del Estado de México, el gobernador de Hidalgo y la jefa de gobierno de la ciudad. Ayer tuvimos reunión y el gobernador de Hidalgo me comunicó que se acababa de anunciar una inversión muy importante de la empresa Mercado Libre en Hidalgo, de miles de millones de dólares, entre otras muchas empresas que están llegando a nuestro país. Sobre los polos de bienestar del Istmo, me reuní con la empresa danesa antes de entrar al gobierno, vamos a tener una reunión pronto,
que está desarrollando este proyecto innovador muy importante de la planta de hidrógeno verde, que va a ser un trabajo pues de alrededor de 3-4 años para poderla inaugurar. Y me he estado reuniendo también con los empresarios que tienen a cargo los polos para ver su avance, cómo se desarrollan, y también los dos puertos, el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, que también entiendo que ya se pidieron las grúas y se va a desarrollar. Entonces, tanto los del sur-sureste como en otras partes del país, recuerden que nuestro objetivo es llegar a 100 parques industriales nuevos en el país en los próximos 6 años. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Por acá. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx de Ciudad Juárez. En el primer tema, Presidenta, la consejera presidenta Guadalupe Tadei acusa a sus compañeros consejeros de invasión de funciones, ya que interpusieron una controversia constitucional para impugnar nuevas atribuciones de la presidenta del INE. ¿Qué opina de la controversia y del acuerdo de estos consejeros y si sigue la resistencia contra la 4T y el INE? No conozco muy bien el tema, entiendo que tiene que ver con el nombramiento de servidores públicos dentro del Instituto Nacional Electoral que están parados porque no se ponen de acuerdo los consejeros. Ha planteado la presidenta del INE varias veces distintos perfiles y no lo votan en el Consejo. Entonces, hubo un planteamiento por parte de una de las iniciativas en donde ella pudiera nombrar directamente. Y eso es lo que está en la controversia, ¿no? Pero no quisiera dar más opiniones al respecto. El siguiente tema, Presidenta. El secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, confirmó que en Ciudad Juárez ha detectado la presencia de una organización criminal muy peligrosa originaria de Venezuela, el cual tiene por nombre Tren de Aragua. Esta banda es muy peligrosa porque su operativo consiste en poner a las órdenes de otras bandas locales, pero cuando tomen fuerza pueden desplazar a las otras bandas. Han tratado este tema en la mesa de seguridad y también saber si hay una comunicación con las autoridades de Ciudad Juárez para atender esta situación. Pediría al secretario que se ponga en contacto. Hay investigación, inteligencia y detenciones. Lo mostramos el martes pasado desde que llegamos. Ayer hubo detenciones muy importantes, lo tocamos hoy en el Gabinete de Seguridad, que se desarrollan a partir de esta nueva estrategia de mayor coordinación con la Fiscalía General de la República, con los estados y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa y la Marina. Y en particular en este caso pues pedimos que entre en contacto el secretario. Muchas gracias. Y por último, Presidenta, el tema del secretario de Seguridad, del exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, que fue condenado en Estados Unidos, ayer presentó una apelación formal para impugnar su sentencia de 460 meses, en la cárcel de Estados Unidos en Nueva York. ¿Cuál es su opinión del gobierno mexicano acerca de esa apelación? Bueno, pues está en su derecho, ¿no? Todo ciudadano está en derecho de apelar, en este caso ante las autoridades estadounidenses, y pues se tendrá que definir en ese proceso. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Isabel Briceño, de Pie de Página. El 4 de octubre fue desaparecida la defensora de derechos humanos del pueblo Mije, Sandra Domínguez. Ella había enunciado la existencia de 2 grupos de WhatsApp, Sierra XXX y Megapeda, donde el actual coordinador estatal de delegados por la paz del gobierno del estado de Oaxaca, Donato Vargas, compartía fotografías de mujeres desnudas y en especial de mujeres indígenas mijes.
Su familia y la comunidad hicieron una carta pública para pedir la intervención de la Federación y del Gobierno estatal, y también el Comité de Desaparición Forzada de la ONU solicitó información del caso. ¿Qué les responde? ¿Podría decirnos si tiene algún avance de las investigaciones? Está trabajando el equipo del Gabinete de Seguridad. Si es un caso doloroso, esperemos que ella esté bien, pero sí se está trabajando y se está en contacto con las familias también. Sobre este mismo tema, el pasado 27 de octubre se cumplieron 3 años de la desaparición de Irma Galindo, defensora del bosque Ñusabi de Oaxaca. Días antes de su desaparición, el 23 de octubre del 2021, su comunidad Mier y Terán fue atacada por un grupo de personas armadas y dejaron 100 casas calcinadas y decenas de personas desplazadas. Lo último que se supo de ella, porque envió mensajes a sus amigas, es que iba en una junta junto al mecanismo de protección otorgado, que le habían otorgado protección y resguardo, pero ya no volvió. La pregunta tiene que ver con el mecanismo de protección a personas y periodistas y defensoras de derechos humanos. ¿Qué medidas se están tomando para fortalecer el mecanismo y para proteger a los defensores ambientales? Si hay algunas acciones especiales para la protección de mujeres de pueblos indígenas que son defensoras del territorio y que enfrentan pues a grupos criminales. Muchas gracias. Sí, la Secretaría de Gobernación le vamos a pedir a Rosa Isela que siga pues con estos casos. Por cierto, menciono la secretaria de las Mujeres, Itlali, hizo una muy buena intervención en Querétaro. La verdad, mis felicitaciones. Cuando salió la noticia que la preguntaron aquí, le llamé y le dije, ¿por qué no ves qué podemos hacer por esta joven? Y se fue para allá, de inmediato se comunicó con las familias, con el fiscal, y ella fue liberada. Y la verdad fue una intervención muy buena y creo que con la sensibilidad que tiene Citlali, en estos casos ella va a seguir apoyando, además de todo el apoyo institucional. Entonces fue muy bueno y en este caso en particular, pues también la Secretaría de Gobernación con sus funciones. Sí, tenía un grupo el presidente Andrés Manuel López Obrador para atención en estos casos también de periodistas. Lo estamos reactivando y se está trabajando para que no haya impunidad. Acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. La primera sería comentarle, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, junto con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, están planteando la posibilidad de que se aumente la TUA, que es este impuesto para los pasajeros, hasta en un 60% en vuelos nacionales y 40% en internacionales. Conocer si existe algún tipo de plan o estrategia por parte del gobierno para tratar de compensar quizá esta subida en los precios del impuesto, o si existe algún tipo de comunicación con ellos. No se está planteando. Lo que hubo es que los concesionarios de aeropuertos pagaran más, que también lo seguimos revisando nosotros, pero este incremento que planteas en el TUA no está en los planes. Okay, por otro lado, comentar, hace unos días se dio a conocer que eran ya 400,000 barriles de petróleo los que se envió a Cuba por parte de esta ayuda humanitaria. Saber si es ya el resto del plan, si todavía pretenden seguir apoyando de otra forma, y más o menos cómo va la situación en este diálogo con la isla para atender esta crisis. Sí. Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias y además México nunca ha estado a favor del bloqueo. Pensamos que, y es histórico, no es de ahora, que impacta al pueblo cubano, aparte de la política exterior de México. Entonces se va a apoyar a Cuba, se está apoyando primero técnicamente
No tengo el dato exactamente de cuántos, pero si son 400,000, solo para que tengan una idea, México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios. Entonces, 400,000 barriles ni siquiera es la producción de un día. Entonces, nada más para que se ponga balance en el número, ¿no? Entonces, pero aunque haya críticas, nosotros vamos a ser solidarios y por razones humanitarias. Dos cuestiones muy rápidas. Hoy se da a conocer el incremento del PIB en 1.5% durante el tercer superó trimestre. todas las expectativas, decían que… Su comentario. así dije en un mitin cuando con el presidente López Obrador en la transición. Decían que no iba a haber Tren Maya, decían que no iba a haber aeropuerto Felipe Ángeles, decían que no iba a haber interoceánico, decían que no iba a haber pensión a los adultos mayores, decían que no se iba a apoyar a los que no iba a alcanzar, decían que no iba a crecer el PIB en este trimestre. Pues sí creció a 1.5. Y ya por último, nada más si me regala un comentario respecto a algún acuerdo que se haya llegado ayer con los integrantes de la CENTE que se reunieron con usted por la tarde, saber si van bien estos diálogos y conocer si por parte de Presidencia pues hay algo importante a destacar de este encuentro. Gracias. Sí, van a seguir los diálogos con ellos. Ellos tienen 5 puntos que van desde la UCICAM y ellos plantean todavía que quedaron temas pendientes de la reforma educativa de Peña, que se quitó toda la parte punitiva y de permanencia en el sistema, que fue muy importante. Gracias a eso se dieron las basificaciones, pero ellos están planteando todavía algunos temas. Hay que decir que coinciden tanto la CENTE como el CENTE en estos casos. Entonces siempre el diálogo, y va a estar ahí Mario Delgado atendiendo, y nos vamos a estar reuniendo periódicamente, y también temas con el ISSSTE, que está Martí también apoyando en estas reuniones. Vamos aquí adelante. Presidenta, buenos días. Gustavo García, de Comunicante MX. Presidenta, primero le quiero preguntar, hace un momento acaba de hacer un comentario muy importante. Este Palacio Nacional es de las y los mexicanos. Yo recuerdo hace muchos años que se nos permitía el acceso, transitar libremente. Entiendo que en años recientes ha habido muchas manifestaciones e incluso ahora mismo hay vallas metálicas que impiden el acceso. Sin embargo, Presidenta, en este recorrido soy un reportero que viaja por todo el país, y cuando hago estos reportajes de turismo y preguntándole a la gente qué es lo que les gustaría conocer de la Ciudad de México, invariablemente el Zócalo y Palacio Nacional creo que coincido con usted, son monumentos con mucha historia que vale la pena que los mexicanos lo vivan. Incluso mucha gente me ha comentado que les gustaría estar en este salón, conocer dónde se lleva a cabo la mañanera. Presidenta, ¿hay planes para que se abra al público en algunos días en específico este monumento, este Palacio Nacional? Sí, entiendo que después de que afectaron una de las puertas, limitaron el acceso justo porque pusimos la ofrenda aquí. En un ratito, a ver si se dan una vuelta porque quedó muy bonita. Entonces pregunté que cómo estaba el acceso. Entonces lo estamos viendo, evidentemente tiene que reabrirse el acceso a todas y todos. Esta es la Casa del Pueblo de México. De acuerdo, Presidenta. Como segundo tema, antes de que terminara el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, estuve en esta mañanera una semana antes, le hice el comentario referente a un contrato polémico que existe con el AIFA, en donde se invirtieron 80 millones de pesos para sacrificar a 300 perros y gatos. En ese momento el expresidente no estaba enterado. Obviamente él, como expresidente animalista, dijo que no estaba de acuerdo con que estuviera ocurriendo eso. Él quedó de que se iba a investigar, incluso me pidió Jesús Cuevas la carta de transparencia en donde se verificaba que efectivamente el AIFA estaba sacrificando, la administración del AIFA estaba sacrificando estos perros y gatos. Le quiero preguntar, Presidenta, si usted trae una agenda animalista, si nos la puede compartir, y referente a este tema en específico,
si usted está de acuerdo, si se va a revisar este contrato, si hay la posibilidad de que estos perros y gatos que están invadiendo las pistas del AIFA pudieran ser trasladados a algún albergue o tuviera alguna otra acción que no implicara necesariamente el sacrificio inmediato. Sí, está por pasar la reforma constitucional de la protección a los animales. Voy a preguntar a la Cámara de Diputados cómo la tienen, pero este año se tiene que aprobar. Y por supuesto que pues, no estamos a favor de estas acciones y lo vamos a revisar, vamos a ver qué pasó con este caso y pues siempre estar a favor de la protección de los animales. De acuerdo, presidente. Y como último planteamiento, nosotros somos un medio que transmitimos desde Tijuana para México y Estados Unidos, específicamente sobre este tema, presidenta. Hace poco se dio a conocer la lista de ciudades más peligrosas del mundo con base a ese indicador de cuántos homicidios por cada 100,000 habitantes. Tijuana, Zacatecas, Uruapan, Celaya quedaron en este top 10. Yo sé y confío y creo que estos programas sociales y esta estrategia de seguridad va a rendir frutos, ¿no? Porque eso es lo que tiene que ocurrir, a todos nos conviene que dé frutos. Yo le quiero preguntar, presidente, específicamente si para Tijuana, que es una ciudad fronteriza, una ciudad compleja en sus temas de seguridad que viene arrastrando de años atrás, ¿cuál va a ser la estrategia de contención? Más allá de que, reitero, estos programas sociales van a tener un impacto positivo, pero en el hoy, en el presente, hay miedo en estas ciudades, hay miedo en Tijuana de salir a las calles, de hacer una vida normal, pero pues es un hecho que estos asesinatos siguen ocurriendo, ¿no? Acaba de llegar el nuevo presidente Briceño a la presidencia municipal de Tijuana, la gobernadora da ese respaldo, pero desde Presidencia de la República, ¿cuál sería la estrategia de contención para que estas ciudades pudieran salir de ese top 10 y pudieran también ya decirle a su sociedad que se está dando un resultado contundente o un resultado que ellos puedan percibir de inmediato, presidenta? Estuvo aquí la gobernadora Marina del Pilar la primera semana que llegamos. El día de hoy, por cierto, estuvieron los gobernadores, digo gobernadores porque todavía no ha habido cambio de gobierno en Chiapas. Estuvo el actual gobernador de Chiapas y el gobernador electo. Yo diría que ustedes conocen nuestra estrategia, que es de 4 ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación. ¿Qué estamos haciendo para que se entienda, digamos, esta estrategia? Además de los programas sociales, del apoyo permanente de Jóvenes Construyendo el Futuro, se está trabajando en algunos municipios, Tijuana es uno de ellos, en donde hay una intervención social mayor o por parte del Gobierno de México en coordinación con los gobiernos de los estados mayor en la parte social. Cada una tiene su problemática. Tijuana pues tiene su propia problemática por ser una ciudad fronteriza, pero ahí se va a apoyar en ciertas zonas de Tijuana para poder hacer un trabajo casa por casa para poder atender a la población y particularmente a los jóvenes, a las y los jóvenes. Segundo, presencia, la coordinación en la presencia de las policías municipales, estatales, de la Guardia Nacional y en su caso de las Fuerzas Armadas. Entonces la presencia, por ejemplo, ha sido importante en Sinaloa para proteger a la población. Entonces la presencia de las fuerzas de seguridad coordinadas pues es muy importante. La tercera tiene que ver con la inteligencia e investigación para disminuir la impunidad. Un grupo delictivo o para la detención de un delincuente, de un grupo delictivo o varios delincuentes, pues tiene que haber orden de aprehensión, a menos que haya una detención en flagrancia cuando están cometiendo el delito. Si no, nuestro sistema lo que dice es que debe haber una orden de aprehensión. ¿Quién da la orden de aprehensión? Un juez. ¿A partir de qué? De una carpeta de investigación que abre el Ministerio Público. Si es delito del fuero común, es el Ministerio Público Estatal y es un juez del Poder Judicial Estatal. Si es un delito del fuero federal, el Ministerio Público Federal, o sea, la Fiscalía y un juez federal.
¿Con base en qué otorga un juez, suponiendo que no hay corrupción, con base en qué otorga un juez una orden de aprehensión? Pues con base en las pruebas que se presentan en una carpeta de investigación. Cuando hablamos de delincuencia organizada, pues es muy importante que las carpetas de investigación se integren bien para que venga la orden de aprehensión y después la inteligencia y la investigación para detener a quienes están generando violencia. Ese proceso de nuestro sistema penal acusatorio lo estamos fortaleciendo con la inteligencia y la investigación y la coordinación con las fiscalías estatales y federal, y va a dar resultados. De hecho, ya comienza a dar resultados con detenciones de personas presuntas delincuentes que generan violencia, y va a seguir dando resultados. Y en Tijuana esa es la estrategia: atención a las causas, presencia y también inteligencia y investigación que lleve a la detención pues de quienes están generando la violencia en ese lugar. Es una visión distinta a solamente esta visión de detener narcotraficantes, que es distinta. No quiere decir que no se vayan a detener, sino que estamos construyendo el proceso para que no haya impunidad. Lo mismo la estrategia para Chiapas. Hay un detenido y siguen las investigaciones, sí. Gracias, presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Preguntarle, presidenta, sobre este informe del estatus de la megafarmacia, sobre todo del stock de medicamentos especializados que tiene, aprovechando pues obviamente la presencia de las autoridades sanitarias, si nos pueden dar información al respecto, y también sobre los países en los que se hizo la compra de medicamentos especializados y cuántos de ellos han caducado, si es que se ha dado esta razón. Ha habido ahí algunas publicaciones periodísticas que han mostrado esta situación, saber la razón. Y también preguntarle si dentro de la firma de los nombramientos que hizo este martes se encuentra el del titular o la titular de COFEPRIS. Sí, está la titular de COFEPRIS, ¿cómo se llama ella? Sí, está la titular de COFEPRIS, la doctora Armida. Ella tiene 10 años de experiencia en el kayak, en el procesamiento de las muestras. Es una agente con toda la experiencia y que va a avanzar hacia un proceso más ágil en relación a la COFEPRIS. Armida Zúñiga. Sí, sobre la cuestión de los recomendada medicamentos. También de Alejandro Schwartz, que ahora está en el IMSS Bienestar. Gracias, David. Sobre el estatus de los ya les damos toda la información. ¿Se va a dar un informe especial, presidenta? Sí, no hay nada que ocultar. Entonces se da la información de la megafarmacia. También es un centro de distribución. Entonces llegan medicamentos y se van a los estados. Entonces todo eso se va a informar. Lo que era muy importante es generar este nuevo procedimiento de compra. Quedaron algunos medicamentos por adquirir hacia fin de año y se está haciendo la licitación, y lo que quisimos presentar hoy, que es muy importante, es este procedimiento digital y de transparencia en la compra de los medicamentos, o de más transparencia en la compra de los medicamentos. Sí, presidenta, en otro tema, en Guerrero se han registrado diversos hechos que han provocado que la percepción de la población sea pues que la violencia se está desbordando, al menos así lo dieron en algunos testimonios que pudimos recoger este fin de semana. Y para ello, bueno, contextualizar un poco. Por ejemplo, bueno, pues en Tecpan de Galeana hubo 34 muertos, en Ahuixmitlán el exalcalde Aurelio Méndez, que fue, por cierto, fundador de Morena, fue asesinado. En la montaña, en el municipio de Atlixtlac, un grupo de presuntos policías comunitarios atacaron a ciudadanos en una asamblea, dejando 2 muertos y algunos heridos. Hace unos días también las alcaldesas de Atoyac, Tecpan de Galeana y San Jerónimo pidieron a la población resguardarse ante la presencia
de civiles armados, mientras que los municipios de Totolapan, Ayutla, San Miguel Totolapan y Coajinicuilapa no tienen actividades justamente por las amenazas de ciertos grupos del crimen organizado. Lo más reciente pues, es esta desaparición de 10 integrantes de una familia, entre ellos 3 menores de edad en Chilapa, mientras que en Chilpancingo pues, ya se está convocando a una marcha ciudadana justamente pues, en protesta por el asesinato del alcalde Alejandro Arcos. Ante este panorama, presenta preguntarle varios puntos. El primero, si el plan de seguridad que se presentó hace unas semanas ya se está aplicando en Guerrero y o se hará uno especial como en el caso de Chiapas, que también ustedes anunciaron, y también si se considera a Guerrero como un foco rojo en el tema del crimen organizado. Se está atendiendo. Lo mencionó aquí el secretario el martes. Y cada martes, cada 15 días va a haber informe. No vamos a dejar desamparado a nadie. El gobierno va a hacer su trabajo, está haciendo su trabajo y va a dar resultados la estrategia de seguridad. Sobre el caso del asesinato del alcalde de Chilpancingo. Ya está dando resultados. Solamente no sé si en un momento dado se pudiera aclarar. Hay investigación. Sí, pero si se pudiera aclarar si cuando el secretario de Seguridad comentó que el alcalde había acudido a un lugar en donde se presume, digamos, está un grupo criminal y había ido solo, sin escoltas, es porque se iba a dar una reunión, si ese fue, digamos, el móvil que quizá originó. Que informe el secretario de Seguridad. Que informe el secretario de Seguridad. Yo creo que en estos casos en particular es muy importante que la información que se dé sea verídica, que no se invada el proceso de investigación. Y lo que sí puedo asegurarles es que el Gabinete de Seguridad está trabajando 24 horas al día, sin descanso, para que no haya impunidad y para disminuir los índices delictivos en nuestro país. Es que, bueno, justamente se interpretó ese comentario en los medios como que ese había sido el móvil, entonces justamente para evitar especulaciones. ¿No? Eso pasó hace como un mes, creo que fue la primera semana que el secretario lo informó y ya estuvo aquí el secretario. Entonces, se va a seguir informando. Se va a dar seguimiento entonces. Sí. Gracias, presidente. Bueno, ya son las 9, la última pregunta aquí. Buenos días, presidenta. Yulia Bonilla, del periódico La Razón. El primer tema vinculado al tema de salud, saber si hay alguna actualización con el tema de los convenios de los estados que aún no se habían suscrito al IMSS Bienestar, particularmente pues eran ya los de oposición, los gobiernos de oposición, saber si alguno ya se ha sumado o si ya es un definitivo no para adherirse a este programa. El único que había tenido reunión Zoé Robledo antes de entrar al gobierno, me lo informó en su momento cuando ya lo había nombrado que él nuevamente estaría al frente del IMSS, y lo que sí es que se reunió con Yucatán, con el gobernador de Yucatán, porque él tiene mucho interés en integrarse lo más pronto al IMSS Bienestar. Y el resto de los gobiernos, porque en septiembre, si no me equivoco, terminó como la prórroga que les habían dado a los gobiernos justamente porque pues la federación es la que se va a hacer cargo, ¿no? Todavía no hay un interés así marcado de decir vamos a integrarnos al IMSS Bienestar, pero siempre hay la posibilidad. Ok, bueno, y en un segundo tema, retomando el tema del INAI, después de que usted ayer pues reiteró que no va a dar marcha atrás al tema de la desaparición y que se va a trasladar a la Secretaría de Anticorrupción, los comisionados pues respondieron que, refiriendo que están pagando como consecuencias de funcionarios que ya no forman parte del INAI, pero bueno, en caso de que se siga adelante con el plan, pues ahora hicieron como hincapié en este compromiso que refieren que hizo la secretaria de Gobernación en la reunión del 16 de octubre de que los trabajadores no iban a ser tocados. Entonces la pregunta es si este compromiso se va a cumplir y en qué consistiría, es decir, ¿se van a contratar a los trabajadores del INAI, se van a hacer exámenes, evaluaciones o cuál es lo que se está proyectando? Sí, a ver, una cosa son los trabajadores que tienen tiempo, que son
que han generado derechos dentro del marco de la ley laboral y otros son otros trabajadores de confianza. Ayer mencioné que vamos a hacer una reducción muy importante de 5% de todo el gobierno, porque ese recurso tiene que ser destinado a los nuevos programas sociales y a las obras públicas. Entonces, en principio, no se va a revisar, vamos a plantearlo así. Ahora, ayer, por cierto, vi un anuncio también del INAI que dice, si desaparece el INAI, una señora que se le resolvieron un caso de su pensión, exactamente, y que entonces ahora, ¿qué va a pasar si desaparece el INAI? Y ya no va a poder. Pues claro que va a poder, y claro que vamos a defender a todas y a todos los mexicanos. Las injusticias están en muchos lugares y nosotros tenemos obligación de atender. Lo que ya no va a haber, pues, es gastos en los centros nocturnos, gastos públicos en los centros nocturnos, eso sí ya no, o en viajes de turismo gubernamental, eso tampoco, gastos en tarjetas American Express, eso ya tampoco. Entonces, no, eso sí, no va a haber, pero a la gente siempre se le va a atender y se va a revisar lo de las y los trabajadores del INAI, pero miren lo que se logra con la digitalización. O sea, vean este ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos mostrando aquí? Que desde la apertura, antes incluso de las licitaciones, se pone a consulta de cualquier ciudadano las claves que se van a adquirir de medicamentos e insumos de la salud. Eso es algo que quizá por mi origen científico y lo que logramos con la Agencia Digital de Innovación Pública en la ciudad, pues es algo que a mí es algo pues que yo tengo como parte de lo que significa el servicio público, de facilitar a través de la digitalización, y ahí donde no hay acceso a Internet a partir de otros mecanismos, estos esquemas de transparencia. No se requieren gastos, aquí no se ha gastado nada. Fue Eduardo y su equipo que trabajan en la Subsecretaría de Salud y obviamente el doctor Kersenovich, junto con Birmex y todas las instituciones que se están reuniendo desde antes de que entráramos al gobierno para poder poner en práctica este nuevo sistema. A ver, ¿esto lo tiene el INAI? Entonces, corruptelas no, eso sí no. Y tampoco en la compra de medicamentos van a regresar aquellas empresas que compraban todo. Para eso hay transparencia. Entonces, cero corrupción. Esa es una manda del pueblo de México para todos los que somos de la Cuarta Transformación. Cero corrupción, transparencia que ayuda a evitar la corrupción y la autoridad moral, ética, se gana a lo largo de una vida. No es de una declaración de una persona u otra en determinado momento. Y hay algunos que al final de su vida hacen una revisión. Por eso, ahora que va a terminar el tiempo de los actuales ministros y ministras, aprovecho nuevamente que hagan una revisión de cómo quieren pasar a la historia. Si quieren pasar a la historia como constitucionalistas o quieren pasar a la historia violando la Constitución, siendo ministros y ministras. Entonces ahí está, para que
Bueno, vamos a cerrar con Noemí. Presidenta, sobre insistir en el tema del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, si ya tienen los nombres. Los vamos a dar a conocer en un comunicado, en un rato. Hoy mismo. Sí, hoy es el último día. Sí, por cierto, no viene ahí, lo vamos a publicar en el Diario Oficial para que se haga la formalidad. Si pudiera adelantarnos qué tipo de perfiles son, qué consideraciones tomaron para elegirlos. Son perfiles de personas que conocen sobre el Poder Judicial, personas probas, que se dedican a distintos temas de distintos lugares de la República, pero luego a veces quienes nacimos en la ciudad, luego somos, yo no, pero mucha gente centralistas y se eligen a puras personas que son de la ciudad, entonces son de distintos lugares de la República y algunos no son grandes conocidos, pero tienen un antecedente que les permite que puedan ser de este comité que va a evaluar todos aquellos que se inscriban para jueces, magistrados y ministros. Aprovecho cerrando para que el INE también revise cuánto va a costar la elección el próximo año, porque escuché que decían 13,500 millones, 13,000 millones, se habían dicho que eran 7,000 hace unos meses. Entonces, no va a haber financiamiento a partidos políticos, toda esa parte de una elección normal no viene. Entonces, hay un llamado respetuoso a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral para que revisen el costo de la elección, que ya dijimos que va a salir de los fideicomisos del Poder Judicial. Adelante, Noemí. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Ya saben que estamos por iniciar el mes de noviembre y por lo tanto la sección va a estar dedicada a estas mujeres que le dieron luz, pensamiento, propaganda, ideas, acciones a la primera revolución social del siglo XX, la Revolución Mexicana, y es por eso que queremos iniciar con aquellas mujeres que estuvieron luchando contra el régimen porfirista, incluso mucho antes de aquel llamado de Francisco y Madero de 1910. Creo que pensamos la revolución a partir de este 20 de noviembre de 1910, pero hubo mujeres que incluso habían ya vivido las consecuencias de esta lucha por la libertad y la justicia contra el régimen porfirista, y no es que yo sea profesora, de la que siempre me siento muy orgullosa, pero estas mujeres eran maestras y vamos a dar cuenta de cómo a través de esta profesión tenemos casos como el de Elisa Acuña, a quien le queremos dedicar el día de hoy, pues va a ser trascendental tanto para la Revolución Mexicana, para la consolidación de los proyectos emanados de la Revolución. Así es que les invitamos a conocer más sobre la profesora Elisa Acuña. Elisa Acuña fue una maestra, periodista y revolucionaria originaria de Mineral del Monte Hidalgo, quien luchó desde distintas trincheras en contra de la reelección y en defensa de la libertad, la justicia y los derechos de la mujer. A principios del siglo XX se afilió al Club Liberal Ponciano Arriaga, opositor a Porfirio Díaz, donde ocupó el cargo de vocal en la mesa directiva, de la que también formaban parte los hermanos Flores Magón. En estas reuniones de jóvenes disidentes, mujeres y hombres discutían textos e ideas revolucionarias y organizaron un movimiento en contra de la dictadura porfirista que fue reprimido. Acusada de incitar a la rebelión, Elisa Acuña fue presa política en 1903 en la cárcel de Belén, junto a Juana Belén Gutiérrez, otra destacada maestra, periodista e ideóloga revolucionaria, y junto a redactores de El Hijo del Aguizote. Unos meses más tarde, ya libres, Gutiérrez y Acuña se exiliaron en San Antonio, Texas, donde se dedicaron a editar periódicos subversivos como Fiat Lux y Vesper. Al bifurcarse el Partido Liberal en 1905, Elisa Acuña y Juana Belén Gutiérrez, junto con Dolores Jiménez y Muro, se distanciaron del magonismo, pero continuaron su trabajo militante y periodístico. En 1910 fundaron el club antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc,
que agrupó a más de 300 mujeres que demandaron al gobierno porfirista mejores condiciones laborales para las mujeres, organizaron huelgas y exigieron un cambio político y social de fondo. Crearon además el periódico La Guillotina. En 1910, Elisa Acuña participó en la organización de la Gran Convención Nacional Antirreeleccionista en apoyo a la candidatura de Francisco I. Madero a la presidencia. Tras el asesinato de Madero, Elisa Acuña colaboró con el zapatismo repartiendo propaganda antihuertista en el estado de Puebla, por lo que fue perseguida. Elisa Acuña participó en el Consejo Feminista Mexicano, organismo creado en 1920 que buscó agrupar a las mujeres que se involucraron como propagandistas en la Revolución Mexicana y que, entre otras cosas, reclamó a los hombres del movimiento revolucionario el no haber reconocido el valor de las mujeres que participaron. Al crearse la Secretaría de Educación Pública, Elisa Acuña se integró al proyecto de formación para las escuelas rurales y en 1927 llegó a ser jefa de la Sexta Misión Cultural en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Fue hasta 1945, un año antes de morir, que a Elisa Acuña se le concedieron oficialmente las condecoraciones del Mérito Revolucionario. La idea que me gustaría destacar es las maestras como protagonista de revoluciones en la historia y hoy día. Como dimos cuenta, fueron abriendo camino para que llegáramos a aquel 1910 y se atendiera el llamado. Elisa Acuña había sido presa desde 1903, es decir, 7 años del levantamiento de Madero, porque bueno, ya se había enfrentado al régimen porfirista y lo hacía a través de la prensa, a través de las letras, mujeres muy destacadas de la época también como Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez, y después de este levantamiento, de esta revolución social, pues las vamos a encontrar también consolidando el sistema educativo nacional. Como mencionaba, 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, una herencia de la revolución social, y estas maestras pues son las que van a ir consolidando la educación rural mexicana y pues las vamos a encontrar sobre todo en las misiones culturales, muchas maestras destacadas también como Elena Torres, por ejemplo, y van a hacer sus reconocimientos algo tardíos, 1945 como veterana de la revolución y bueno, también el día de hoy y a través de estas secciones nombrándolas y dando a conocer sus historias y les digo sobre todo pues la importancia en las revoluciones y en las transformaciones de nuestro país. Que tengan excelente día todas y todos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Mañana les voy a dar vacaciones para que se levanten tarde. Nos vemos el lunes. Voy a estar aquí en la ciudad el fin de semana. Gracias a todas y todos. ¿Perdón? No, ya. Gracias a todos y a todas. Gracias. Sí, voy a grabar un video y luego para que puedan ir. Gracias.